¿Cómo andan todos? Frank Castro les habla. Vamos a hablar rápidamente sobre Apple, cómo le fue en este primer trimestre del año. Fíjense, tenemos aquí los datos del estado de resultados, lo único que hemos hecho fue cargarlos en nuestra tabla de Excel para sacar algunos cálculos importantes. En primer lugar, incrementa el porcentaje de margen bruto sobre ingreso. Fíjense, pasó de un 38,36 a un 42,51. Una vez más, en lo que marca el primer trimestre del año, la empresa está gozando de una fuerte ventaja competitiva. Y este número me llamó mucho la atención. Fíjense que tenemos un muy pero muy leve incremento de los gastos financieros. Estamos hablando prácticamente de $1.000 millones de incremento de gastos financieros, con un incremento del margen bruto de al menos unos aproximadamente $16.000 millones, lo cual ha permitido que el peso que hace los gastos operativos sobre el margen bruto pasen del 42,54% al 27,77%. Es una animalada lo que puede generar Apple. De cierta manera, lo que nos está indicando es que no tiene que seguir destinando dinero o gastando dinero en su funcionamiento para incrementar las ventas. Y en definitiva, ¿por qué digo incrementar las ventas? Porque si bien se produce lo que es un incremento del costo de venta, en definitiva el resultante de esa operación, que termina siendo el margen bruto, se incrementa de tal manera que no es necesario llevar a cabo un incremento fuerte del gasto operativo para poder, entre comillas, justificarlo. Bien, esto es sumamente importante entenderlo. La empresa gana margen sin gastar más. Bien, luego tenemos que el beneficio de explotación, y aquí lo puse mal porque esto es 27.000, ya les digo exactamente cuánto era el número, 27.503. Bien, prácticamente la empresa, los gastos financieros que tiene son tan bajos que los permite netear con sus intereses financieros y permite generar lo que es un resultado financiero positivo. Por lo tanto, declaramos cero como gastos financieros y nos queda finalmente un porcentaje de beneficios sobre ingresos del 26,38% versus 19,29% para el mismo trimestre del año anterior. En su defecto, un BPA de 1,41 básico, 1,40 dólar el diluido contra 0,64. Bien, podemos apreciar también, por ejemplo, cómo ha logrado avanzar también prácticamente unos 50.000 millones de dólares en ventas contra un incremento, por ejemplo, operativo que ronda los 2.000 millones de dólares. Insisto, este dato es muy pero muy importante porque la empresa va a poder seguir incrementando, va a poder generar un mayor margen bruto y el peso que tengan los gastos operativos sobre el margen van a ser cada vez menores. Fíjense también este dato que me parece importante mostrarles en cuanto a lo que aporta cada uno de los segmentos en ventas. Sigue siendo líder lo que es la venta de iPhones. Se esperaba tal vez una pequeña caída de las ventas, pero finalmente lo que hemos observado aquí es prácticamente un avance gigante, comparando obviamente, ¿no? Lo que fue el primer trimestre del año pasado contra este. Y también me interesa mucho siempre este tema de lo que tenga que ver con la parte de servicios. Prácticamente avanzó unos 3.500 millones de dólares. Bien, es muy bueno el avance. Y luego, y esto se los dejo como pequeño deber para ustedes, analicen en cómo está de cierta manera o qué hace de cierta manera con el dinero Apple. Tenemos una fuerte recompra de acciones aquí. Tenemos obviamente lo que fue el pago del dividendo. Fíjense, esto está bueno. Acá tenemos un neto por deuda que puede ser de este caso de corto plazo, o también en realidad de largo plazo. Bien, en definitiva es un ingreso de dinero por deuda. ¿Y qué más tenemos de importante? Bueno, tenemos el pago de deuda. Esto fue similar a lo que se observó en el primer trimestre del año pasado. Y en cuanto a
aquí podemos ver que mantiene de cierta manera lo que es el efectivo y el equivalente de efectivo a comparación de lo registrado en septiembre del 2020. Bien, encontramos también como dato interesante la deuda, al menos de lo que es largo plazo, más allá de un año, se ha incrementado un poco, pero aún estamos en valores muy relativamente normales. Tenemos un muy leve aquí caída de la deuda de corto plazo, o sea que vence a un año. Y bueno, y seguimos viendo cómo la empresa continúa invirtiendo en lo que es representación de activos financieros. En definitiva, creo que ha sido un excelente balance. Sigo apostando que es una empresa de largo plazo. De hecho, el trailing PER quedó en 29.97 aproximadamente. Es un ratio muy pero muy bueno. Es decir, ni siquiera entramos a ratios de que podríamos decir que se están como generando una burbuja sobre la empresa. De hecho, este ratio ahora nos está marcando que se espera que sigan incrementando los ingresos. Por eso, personalmente me saco el sombrero. Sigo comprado desde que compré la primera vez en Apple y es una empresa, amigos, para invertir a largo plazo. Les mando un fuerte abrazo.